Hola, le damos la bienvenida a Nexos, telerevista de canal UCR especializada en personas con discapacidad y personas adultas mayores. El mes de abril de 2018 marcó un hito histórico en las condiciones de atención en salud a personas con discapacidad psicosocial. Un candado simbólico marcó el cierre de la zona asilar del Hospital Nacional Psiquiátrico y le puso fin a situaciones de abandono en las que por muchos años vivieron pacientes de este centro médico que sin requerirlo estuvieron hospitalizados en el área asilar. Ahora comienza para más de 100 personas una nueva historia en donde su realidad de vida corresponde a los derechos humanos a los que todas las personas estamos sujetas. Acompáñenos en esta edición de Nexos para conocer sobre este proceso y el nuevo modelo de atención que tendrá este hospital, que ya nunca más será el espacio de abandono para personas con discapacidad psicosocial. Nosotras somos María Fernanda Jiménez y Yuri Muñoz, quienes les saludamos desde la Universidad de Costa Rica. Le invitamos a que nos acompañe la siguiente media hora en esta edición especial de Nexos. Con la puesta de un candado simbólico, el Hospital Nacional Psiquiátrico cierra su sección asilar el 23 de abril de 2018. Un símbolo de la libertad. Desde hace 127 años, dentro de sus pabellones albergó a personas que eran abandonadas por sus familias. Usualmente, se trataba de personas con enfermedades mentales, personas adultas mayores y personas con discapacidad. Se creía de forma errónea que si una persona tenía una enfermedad mental, esta debería ser aislada. No estamos cerrando el servicio de atención para ellos, estamos haciendo un cambio de modalidad, ya no dentro de una institución enajenante que no les permite vivir en libertad, sino en casas de acogimiento familiar, en organizaciones no gubernamentales que tienen la posibilidad de que vivan en algo similar a una familia y no en un hospital permanentemente. Las personas se deterioraban a llegar al punto que no podían ser atendidas en su hogar, entonces había que aislarlas, había que asilarlas. Eso funcionó antes de 1950 porque no existían medicamentos para modificar el pronóstico de las enfermedades. Fue hasta 1948, con la Declaración de Derechos Humanos, que se buscó que las personas que estuviesen dentro del asilo del hospital también tuvieran derechos. Además, otro de los factores que contribuyó a que tuvieran una mejor calidad de vida fue la creación de fármacos en 1950. Sin embargo, esto era dentro del hospital. La problemática de abandono familiar continuaba. Con el tiempo de estar en abandono familiar o comunal, digamos, encerradas en una institución, a pesar que la institución las trataba muy bien, estas personas se deterioraban más por el estar asiladas y por estar compartiendo solo entre personas enfermas. Para 1990, el hospital llegó a tener más de 1.200 camas, de las cuales 800 eran para personas quienes llamaban a este centro de salud su hogar. Es hasta el año 2000 que dentro del mismo hospital se toman acciones para separar a las personas de acuerdo al tipo de condición por el que se encontraban asilados. De esta forma, se podían atender sus necesidades de forma más certera. Fue hasta este año que se comenzó a reubicar y dar acompañamiento a las personas que tenían familia fuera del hospital. Se consolida un poquito cuando se crea el servicio de rehabilitación del hospital. En el año 2005 empieza a funcionar. Y ya en esos años se sacó la mayoría de personas que todavía tenían familia. Esto significa que nunca más volveremos a encerrar en cadena perpetua en una institución a las personas que tienen una discapacidad psiquiátrica. Había que ir a tratar de convencer a sus familiares que esa persona ya podía vivir con ellos y trabajar con la persona para que volviera a aprender a bañarse, a acicalarse, a cuidar su aspecto, a cuidar su espacio, a arreglar su cama, a cocinar, a lavar, a planchar, o sea, volver a que retomar actividades de la vida diaria que había perdido por estar asilado. Una gran cantidad de las personas que se encontraban dentro de la sección asilar habían entrado a este durante su niñez, por lo que el proceso de rehabilitación requirió que personal del hospital se capacitara para brindar apoyo. Muchos de ellos vinieron pequeños y se criaron aquí, pasaron toda su vida. Hay personas que vivieron en el hospital 60 años, hay personas que murieron en el hospital ya en la vida adulta, ¿verdad?
Además, el Consejo Nacional de Rehabilitación, bajo la directriz de Ana Elena Chacón, creó una política en contra del abandono. Las personas con el proceso de rehabilitación lograban alcanzar su máximo nivel de funcionabilidad, ¿verdad? A lo que le daba su discapacidad. Pero ya en esas condiciones las personas ameritan vivir en familia, pero no teníamos hogares. Durante los últimos 2 años, más de 1.000 personas fueron reubicadas con sus familiares. Después del cierre, 14 instituciones públicas como el Consejo de la Persona con Discapacidad y el Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor coordinaron el traslado. Desde CONAPDIS, que es el Consejo Nacional de Personas con Discapacidad, se reubicó un total de 107 personas entre los 18 y 60 años. Muchas de ellas habían vivido toda su vida dentro del hospital psiquiátrico y fueron trasladadas a una de 34 residencias privadas. Esta es la historia de quienes viven ahora en una de ellas. ¿Cuánto tiempo fue que estuviste en el hospital psiquiátrico? No sé exactamente, pero sí estuve ahí. ¿Y hace cuánto que estás acá en el centro comunitario? Aquí en el hogar, hace meses ya. ¿Cuánto tiempo fue que estuviste en el hospital psiquiátrico? Del año pasado. ¿Solo el año pasado estuviste ahí? Ajá. ¿Y hace cuánto que estás aquí en el centro? No me acuerdo. ¿Hace cuánto estás aquí en el centro? Igual que Oscar, 5 meses. Hace 5 o 6 meses, ajá. ¿Cuántos años vivió ahí? Como somos el niño, así. Desde niño vivió ahí. ¿Y hace cuánto que vive aquí en el centro? 5 meses. 5 meses. Así como Michael, Oscar y Ana, parte de la población que vivía en la sección asilar del hospital psiquiátrico se trataba de personas con discapacidad cognitiva o física. El Hospital Nacional Psiquiátrico pone un candado a su sección de asilo el 23 de abril de 2018. Hoy, estas personas son reubicadas con sus familias o han sido trasladadas a centro de residencia privada. Que habían pacientes que llevaban hasta inclusive más de 30 años viviendo desde niños, ¿verdad? Entonces, para ya quitar que no es un asilo, sino sencillamente es un hospital y buscarles a ellos una mejor forma de vida. En esta residencia privada ubicada en Romoser, actualmente residen 17 personas con discapacidad, de las cuales 4 acaban de llegar debido al cierre de la sección asilar. El Consejo Nacional de la Persona con Discapacidad fue el encargado de seleccionar los perfiles y reubicarlos. Muchos de estos se encontraban en condición de abandono. A veces hay que ver el abandono. Hay familias que no es que abandonan, sino que no pueden cuidarlo. Y hay otros que sí toman el abandono como parte total, que sencillamente nunca se acercan al hogar, no se sabe nada de su familia, para nada. Hay muchos que sí, yo aquí tengo varios que la familia vienen y los visitan y están pendientes de los señores. A diferencia de la sección asilar, dentro de esta residencia privada se fomenta la convivencia entre las personas que viven en ella. Además, dependiendo del nivel de discapacidad física y de movilidad que tengan las personas, se les impulsa a tomar roles y ayudar dentro de la casa en la que viven. Más que todo, esto es una residencia. Ellos más que todo lo que hacen es convivir, si tienen actividades, tienen terapia ocupacional, algunos van a centros, a CAIPA, o algunos asisten al hospital diurno todavía, ¿verdad? Pero más que todo es básico. Ellos viven, algunos ayudan, colaboran con las tareas de la casa, otros no hacen nada, así, dependiendo la capacidad de cada uno de ellos. Trasladarme de la cama a la silla de ruedas. El hospital no podía, tenía que pedir ayuda para trasladarme a la silla de ruedas. Sí, tenía que tener un enfermero. Aquí más diferente, porque el psiquiátrico cambia aquí, digamos, más bonito aquí que el psiquiátrico. Después del cierre de la sección asilar del hospital psiquiátrico, desde CONAPDIS se reubicaron a un total de 107 personas con discapacidad entre los 18 y 60 años. Sin embargo, para que realmente se dé una verdadera rehabilitación, se deben abrir espacios dentro de la sociedad que permita la reinserción plena de estas personas. Solo discapacidad es que nace con una discapacidad
Una discapacidad se puede adquirir de un accidente de algo clínico, o de un accidente laboral, de un accidente de tránsito. Entonces la incorporación y la aceptación por medio de la sociedad. Yo puedo estar en mi casa, hacer cosas normales. ¿Y aquí vienen a visitar tus familiares? Sí, no vienen, pero para Navidad o algo así sí vienen. A llevarme un rato a la casa de ellos. Hace 127 años era usual confundir las necesidades de una persona con discapacidad con las de una persona con una enfermedad mental. No obstante, ninguna debió haber sido razón para que a una persona se le abandonara. Durante la edición de hoy seguiremos conociendo distintas realidades que han sido modificadas a partir del cambio en el enfoque de atención de las personas con condición de discapacidad psicosocial. Súmese al movimiento de personas que creemos en que podemos construir sociedades inclusivas para todas las personas. Participe en nuestros espacios en redes sociales, donde nos encuentra como Nexos Canal 15. Ahora conoceremos una nueva seña en Lesco. ñ. Estamos de regreso en Nexos, único programa de televisión nacional especializado en promover la inclusión de las personas con discapacidad y personas adultas mayores. Hoy hemos dedicado la edición a dar a conocer el proceso de transformación en la atención de las personas que durante muchos años tuvieron como residencia la sección asilar del Hospital Nacional Psiquiátrico. Y para hablar de este tema nos acompaña la directora general de este hospital, la doctora Lilia Uribe, y la doctora del Departamento de Rehabilitación del Servicio de Rehabilitación de este hospital, Carolina Montoya. Muchísimas gracias a ambas por acompañarnos para poder conversar sobre este tema. Bienvenidas al programa. Muchas gracias por la invitación. Para nosotros es muy importante que la población conozca las interioridades de este proceso tan largo que se llevó a cabo en el hospital. Ya hemos venido durante el programa conversando un poco sobre este proceso, y en esta entrevista en particular hablaremos de aquellas personas que vivieron aquí, algunas durante 20 años inclusive, en esta sección del hospital, y que ahora han vuelto a vivir con sus familias en sus casas. También conocimos algunos casos en los que las personas fueron ubicadas en centros, ¿verdad?, de atención privada, pero por parte de CONAPAN y CONAPTIS. Ahorita hablemos de las personas que volvieron con sus familias. Comentábamos antes de cámara, hace 20 años se inicia este proceso de transición. ¿Cuáles fueron las etapas tanto para preparar al paciente para volver a su casa, como para seleccionar, cómo encontramos a las familias y también las preparamos para recibir de nuevo a este familiar? Sí, en realidad esto empezó desde finales del siglo pasado en el mundo, no solo en Costa Rica, de que la enfermedad mental se había transformado porque aparecieron medicamentos que modificaban la evolución natural. Antes todas las personas que sufrían enfermedades mentales mayores, tipo esquizofrenia, trastornos afectivos y algunas psicosis orgánicas, iban hacia el deterioro. Pero ya con los nuevos medicamentos ya las personas no se deterioran si se les ayuda a que tomen el medicamento y a rehabilitarlo. Entonces, en realidad, todas las personas que estaban en esa situación, residiendo en el hospital, con los medicamentos ya estaban compensadas de su enfermedad. Entonces, el 100% de las personas que residían en el hospital estaban en condiciones de ser regresadas a su familia, por supuesto, después de un proceso de que volvieran a aprender a vivir en sociedad y de que sus familias también fuesen preparadas para recibirlos. Entonces, hubo una transformación al interior del hospital a finales de los años del siglo pasado, el 98, por ahí, 2000, de que se volvieron a organizar las personas que estaban viviendo ahí de acuerdo a su nivel de funcionamiento. Entonces se agruparon, se elaboraron programas para rehabilitarlos, y las que tenían familia, entonces se escogió ir trabajando con las familias, primero las personas que eran más funcionales, porque era mucho más fácil su rehabilitación, que volvieran a aprender a vivir en sociedad, y de una vez trabajamos con esas familias. Entonces,
más o menos en 10 años logramos desinstitucionalizar a todas las que tenían familia, que fueron alrededor de 500 personas. Y doctora Montoya, también conversábamos, además como dice la doctora Uribe, de este proceso, ¿verdad?, de adaptación tanto de la familia como de los pacientes para reintegrarse a sus núcleos familiares. También hay este mismo cambio en la forma del servicio, en el enfoque hacia los derechos humanos. Desde hace ya algunos años se empezó a recibir a los pacientes, pero no más que permanecieran ahí en una estancia prolongada como sí se hacía con estas más de 1000 personas, ¿verdad?, que en estos 20 años habían estado viviendo en esta sección. Entonces, tal vez si nos puede explicar también con los nuevos pacientes cómo fue ese proceso para ya decir en abril no más personas vivirán en esta sección asilar. Como bien lo mencionaba la doctora, esto ha sido todo un proceso que arranca a finales del siglo pasado y que implica la reestructuración del hospital en 2 líneas, ¿verdad? La primera línea era la de volver a brindarles facultades a las personas que estaban en la parte asilar para vivir en comunidad. Todos estaban listos, pero había que hacer ese acercamiento con las familias y preparar tanto a la familia como al usuario para poder reinsertarlo. Pero también implica todo un cambio en el hospital, en el paradigma de atención de la enfermedad mental desde la parte aguda. Una enfermedad mental aguda es como cualquier otra enfermedad donde la persona se ingresa y una vez que está compensada vuelve a su núcleo familiar. Pero entonces es fortalecer todos esos equipos de atención desde agudos para que detecten esos factores que pueden llevar al abandono y se aborden prontamente, desde un internamiento más corto y la familia pueda volvérselos a llevar. Entonces sí, efectivamente, hace 3 años se decide no volver a hacer traslados a la parte asilar, sino que desde los pabellones de agudos puedan egresar las personas. Y entonces así se logra la disminución del número de personas en condición asilar que culmina en abril de este año con el cierre. Así es, y bueno, que realmente funcione como lo que es, un centro médico, un hospital, igual que sucede con los otros centros médicos del país. Usted va cuando está enfermo, se recupera y pues vuelve a su casa. Y seguiremos hablando con ambas doctoras que se quedan acá con nosotros en el set más adelante sobre este tema. Estamos de vuelta en Nexus. Hoy nuestra edición la hemos dedicado a explicar el proceso del cierre de la sección asilar del Hospital Nacional Psiquiátrico, en donde quienes por muchos años vivieron allí sin requerir estar viviendo allí, pudiendo vivir en sus hogares o en otros espacios, han sido reubicados. Entonces nos acompaña la directora de este centro médico, la doctora Lilia Uribe, y también la doctora del Servicio de Rehabilitación, la doctora Carolina Montoya, y estamos conociendo cómo fue este proceso. Ya ellas nos hacían una introducción a este cambio en el paradigma de atención y bueno, aclarar que el hospital sigue funcionando como un centro médico, pero ya no es un lugar en donde muchas veces las personas eran abandonadas y durante años vivían en el hospital porque sus familias no volvían por ellas, ¿verdad? Justamente, ¿qué fue esas etapas? ¿Qué programas se implementaron tanto para que la persona esté lista para volver a vivir en sociedad, como mencionaba la doctora Uribe y como mencionaba la doctora Montoya? ¿Qué hicieron con las familias? ¿Verdad? Es un cambio muy fuerte. Algunas personas tenían 20 años de estar viviendo en el hospital y vuelven a sus casas. Entonces, ¿cuáles fueron esos mecanismos que se utilizaron? Sí, el hospital se organizó tanto en su parte de atención aguda, que son las camas que continúan. Tenemos el hospital todavía tiene 555 camas, o sea, personas hospitalizadas que usualmente salen en un mes, lo más que dura mejorando su condición de salud. Y esas otras 800 camas son las que cerramos, que eran para personas que vivían ahí, porque así se necesitaba en ese momento que no había medicamentos. El medicamento más los programas de rehabilitación que son para que vuelvan a respetar las normas sociales. Digamos, una persona con enfermedad mental sin medicamentos decidía no bañarse, decidía no vestir ropa adecuadamente como viste la gente en la sociedad, o no saludaba, o comía con las manos sin usar cubiertos, no respetaba los espacios del otro, las distancias del otro. Entonces, todo eso había que volvérselo a enseñar. Unas cosas las aprendía por la enfermedad y otras cosas por el convivir solo entre personas enfermas. Entonces el hospital también enfermaba.
Pero eso con los medicamentos ya no es así. La persona que ahora se enferma, en un mes le recuperamos su enfermedad mental, que es más de que delira o alucina, y en un mes ya puede volver y retomar su vida normal, de convivir con otros, de trabajar, de estudiar y de recuperar sus roles. Por ejemplo, si es papá o mamá o hijo, ya se puede comportar como tal. Eso lo permite el medicamento. Eso, doctora Montoya, que menciona la doctora Uribe, ¿cómo fue el proceso? Supongo que también se trabajó en conjunto dentro del hospital, que los familiares fueran y ¿verdad? Que hubiese esos encuentros. ¿Cómo fue ese proceso con las familias? Por supuesto que es todo un proceso, no es solamente, es decir, tiene la salida y se lo lleva a la familia. Inicia por contactar a esa familia, acercarla al usuario y ver cuáles son las dinámicas familiares. Todas nuestras familias son diferentes, todas tienen dinámicas diferentes, costumbres diferentes. Entonces era identificar las costumbres y la dinámica de esa familia y las costumbres del propio paciente para en un proceso paulatino, ¿verdad? Que va por pasos, ir acercando el usuario a esa familia y también enseñarle mucho a la familia. Estas son familias que mucho de lo que hacen que abandonan a la persona es el desconocimiento. Entonces hay que enseñarle mucho a la familia sobre las características de la enfermedad, importantísimo sobre el uso de la medicación, los efectos secundarios que puede tener y cómo manejarlos y acercarlos al proceso de salud. Cuál es su centro médico, cómo es asistir a las citas, cuál es la importancia de que vaya a las citas para que una vez que el usuario lograra egresar, continúe con el tratamiento. Hacemos todo un proceso de inducción. El proceso de inducción es ir a llevar el usuario a la casa por ratitos. Al principio solo una tarde, después que pase una noche, un fin de semana, hasta que sabemos que toda la familia y el usuario está listo para que esa persona vuelva a vivir ahí. Y las personas que tienen dudas, porque eso es un proceso muy amplio, ¿verdad? Durante este especial hemos abordado los diferentes ¿verdad? Perspectivas que tenemos que analizar de este cambio que es histórico realmente y puede ser que muchas personas quieran conocer más sobre el tema. ¿Cómo pueden contactarse con el hospital para evacuar esas dudas que puedan tener y esos temores, ¿verdad? Que mucha gente dice, bueno, nos quedamos sin servicio, ¿no? Es solo un cambio y una mejora en la calidad de vida, tanto de las personas que estaban ahí como de las que eventualmente puedan ingresar al hospital. Entonces, ¿dónde la gente puede contactar y recibir más información? Sí, el hospital tiene un servicio de psiquiatría comunitaria que se encarga de la proyección a la comunidad. Ahí conocemos bien el proceso, de hecho hacemos el seguimiento de todas estas personas. El teléfono es el del hospital, 2232-2155 a la extensión 2356. Bueno, muchísimas gracias, sí, doctora. No, y que es muy importante que la gente entienda que este proceso duró muchísimos años. Una persona para ser ubicada, por lo menos 5 años, estando preparándola a ella y a su familia. Y luego le damos seguimiento a este programa comunitario que incluye capacitar también a la gente que la va a rodear, a la comunidad, al centro de salud y a otras personas donde ella va a estar compartiendo. Sin duda también es una forma de decirnos a toda la sociedad que debemos dejar de arrastrar esos mitos hacia las personas con alguna discapacidad psicosocial y bueno, ya con este cambio histórico del servicio de atención, yo sé que también va a tener un impacto a futuro muy importante. Les agradezco a ambas que nos hayan venido a explicar un poquito de este proceso tan amplio que tuvo el hospital. Muchísimas gracias. No, con mucho gusto, cuando guste nos volvemos. Así es, y bueno, también gracias a quienes nos acompañan a través de la pantalla de la televisión o de la señal de internet. Ahora seguiremos conociendo más sobre este proceso, pues después de 127 años, la sección asilar del Hospital Psiquiátrico Nacional puso un candado simbólico a sus puertas. Los pasillos de este centro de salud se convirtieron durante todo este tiempo en el hogar de más de 1000 personas y en este proceso de cierre se reubicaron a alrededor de 109 personas adultas mayores. En la siguiente información también rompemos muchos mitos sobre la presencia de enfermedades mentales en la población adulta mayor. Hace 127 años, hablar de enfermedades mentales era visto como algo prohibido. Hoy, todavía se combate el estigma que acompaña a las enfermedades mentales, pero poco a poco se ha normalizado la apertura al diálogo. Sin embargo, todavía permanecen pensamientos erróneos. Aun cuando no lo es, se cree que es natural que a las personas adultas mayores desarrollen algún tipo de enfermedad mental conforme envejecen. Si nosotros atendemos la crisis, la curamos más rápidamente y evitamos que se deteriore. Pero si nosotros dejamos evolucionar la crisis, puede durar hasta 6 meses enfermo. Entonces va a dejar más deterioro.
Aun cuando en casos las enfermedades mentales se dan por un fallo genético, la mayoría de casos que se dan en la vejez se pueden prevenir. La falta de sueño, una vida sedentaria, una dieta poco balanceada y el abandono son los principales factores que deben evitarse. Además, debemos recordar que las enfermedades mentales son episódicas y con el correcto tratamiento y apoyo pueden llegar a controlarse de tal forma que permitan a quien las tienen continuar con una vida plena. Y para eso es el hospital, para internar a las personas cuando hacen las crisis. Pero si sigue tomando el medicamento ambulatoriamente, podemos evitar la crisis, que no le vuelva nunca la crisis, o que si le da, le dé más esporádica y más corta. Hoy en día tenemos avances en la ciencia que nos permiten realmente que sean personas que aporten a la sociedad. No tenemos por qué aislarlos, no tenemos por qué separarlos de nuestras familias, merecen una vida digna y eso realmente para mí ha sido uno de los hitos más importantes en la administración Solís Rivera. Si bien ya no dentro del Hospital Nacional Psiquiátrico, para el 2017 en Costa Rica, el Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor, CONAPAM, atiende anualmente cerca de 1.500 reportes de violencia contra el adulto mayor, en donde se incluye violencia física, patrimonial y el abandono. Se estima que esta cifra aumenta aproximadamente en un 20% cada año. Hace más o menos 2 años el CONAPAM nos ayudó a poder cerrar los pabellones de adultos mayores. Fueron los primeros que cerramos, dándole oportunidad a estas personas de ir a hogares. Desde CONAPAM se logró la reubicación de más de 109 personas adultas mayores que residían dentro del hospital en el último par de años del proceso. Sin embargo, este inició desde hace 2 décadas, por lo que si tomamos en cuenta ese periodo, el número de personas reubicadas aumenta. De esta forma finalizamos la edición de hoy. Esperamos que los contenidos que le presentamos le hayan sido de utilidad y le hayan motivado a apuntarse a la inclusión. Encuentra más información sobre Nexos en el sitio web de Canal UCR. Ingresa a la dirección electrónica www.canal15.ucr.ac.cr. Les esperamos la próxima semana con una nueva edición.